Corren los primeros días del año 1809 y en Buenos Aires el poder del virrey Santiago de Liniers está amenazado. España es invadida por los franceses. El rey Fernando VII está prisionero. El héroe de la reconquista de Buenos Aires enfrenta resistencias. En la Plaza de la Victoria, algunos vecinos se juntan bajo el lema «Abajo el francés Liniers, queremos una junta». De pronto, ocurre algo inesperado. Varias columnas de milicianos ocupan la plaza. Son los regimientos más poderosos que apoyan al virrey. La superioridad bélica de los cuerpos milicianos criollos triunfa. Por primera vez, una fuerza militar local resuelve un conflicto político. En los siglos XVII y XVIII, en lo que más adelante será el territorio argentino, la actividad militar es algo cotidiano. Son habituales los conflictos bélicos entre la sociedad hispano-criolla y las comunidades indígenas independientes del Chaco y la región pampeana. A su vez, entre 1680 y 1776 se desarrollan 6 conflictos armados entre españoles y portugueses, sobre todo por el control de la banda oriental. Básicamente el problema militar central que tiene el Virreinato del Río de la Plata es la relación con el Imperio Portugués. Están al lado del Imperio Portugués, hay una disputa sobre todo por la banda oriental del Uruguay. Entre el 80 y el 50% de las tropas que movilizaban las autoridades coloniales eran milicianos guaraníes. Eso cambia con la expulsión de la Compañía de Jesús. No porque desaparezcan las milicias guaraníes, sino porque dejan de ser tan eficaces y hay mucha desconfianza de las autoridades para movilizarlas. El primer cuerpo militar profesional en el Río de la Plata, en Buenos Aires, se crea junto con el fuerte que se construye en Buenos Aires, y a mediados del siglo XVII eran unas 40 soldados profesionales. O sea, no era nada. Lo esencial ahí del cuerpo militar eran los vecinos, que conformaban milicias y que eran convocados cuando era necesario, pero que normalmente eran otras cosas. Lo que más adelante serán las Fuerzas Armadas Argentinas son herederas de la estructura militar del Imperio Español. En el 1700, las fuerzas terrestres del ejército español en América se dividen en 3 grandes conjuntos. Por un lado está el ejército de dotación, integrado por los llamados veteranos. Estos reciben un sueldo, mantienen el orden interno y cumplen la función de defensa ante posibles ataques. Constan de varias unidades denominadas fijas que se encuentran en distintas ciudades. Al mismo tiempo, existe el ejército de refuerzo, oficiales y soldados veteranos llegados desde España para sofocar posibles rebeliones o actuar en campañas específicas. Y por último, se encuentran las milicias. Estas son unidades territoriales integradas por civiles de entre 15 y 45 años, con domicilio fijo, que tienen la obligación de armarse en ciertas ocasiones para defender su región. Ser miliciano se encuentra en el rango más bajo de la organización militar. Por lo tanto, es una actividad rechazada por los sectores pudientes, que muchas veces pagan a los llamados personeros para que los reemplacen en esa obligación. En su mayoría, los soldados milicianos son americanos y solo cobran un sueldo mientras están en campaña. Son las milicias las que llevan adelante las luchas fronterizas y gran parte de los conflictos con los portugueses. Hasta mitad del siglo XVIII, la defensa del territorio descansaba en una pequeña dotación de fuerza enviada desde la península ibérica, de soldados, como se los llamaba, veteranos,
con oficiales de carrera, en el sentido que formaban parte del ejército del rey. Y las milicias estaban conformadas por los propios vecinos de las ciudades. Eran milicias esencialmente urbanas. Después en el siglo XVIII se incorporan algunas milicias rurales de caballería, pero básicamente eran milicias de tipo urbana que estaban integradas por los vecinos. Si la vecindad era una categoría que no es la misma que ahora, ¿no? La vecindad era una categoría restrictiva. No es que todos eran vecinos, los vecinos eran los varones libres, por lo tanto no los indígenas, no los esclavos, etcétera, etcétera, y en general los que eran jefes de hogar con actividades independientes, y por lo tanto eran familias, si no de élite, digamos, relativamente de élite, una categoría que inicialmente fue muy restrictiva y a medida que pasa el periodo colonial se va ampliando un poquito a otra gente, pero siempre sigue siendo restrictiva. Y esos grupos de poder local, sobre todo lo que se estructuraban en torno a los cabildos de todas las ciudades y las villas, eran lo que tenían a su cargo la organización de las milicias. Que ahora ya no eran tanto milicias guaraníes, sino sobre todo milicias del conjunto de los grupos sociales que integraban la población. Esta gente son los que básicamente gobiernan el mundo colonial, son los que tienen derechos políticos, por ejemplo, de participar en el cabildo es la instancia de gobierno básica del mundo colonial, pero también tienen obligaciones, y la principal obligación es justamente de formar parte de esas milicias, que son los cuerpos militares fundamentales del mundo colonial, pero que no son cuerpos militares profesionales y permanentes, sino que son convocados en función de circunstancias. Con la intención de perfeccionar la administración en América, obtener más recursos y mejorar la defensa de sus dominios, la corona española toma una serie de medidas llamadas reformas borbónicas. En 1776, bajo el reinado de Carlos III, se establece la creación del Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Otra reforma le da un nuevo papel al ejército imperial, que deja de ser solo un cuerpo defensivo para representar y hacer cumplir la autoridad del rey. Así, gran parte de los oficiales militares se convierten en agentes políticos y administrativos. Por eso, antes de ser virreyes, los 13 virreyes del Río de la Plata fueron exitosos militares. Dos claros ejemplos de este fenómeno son Pedro de Ceballos, ganador de la guerra con los portugueses en 1776, y Santiago de Liniers, vencedor de los británicos en 1806 y 1807. La presencia de Ceballos en la región puede dividirse en dos etapas. En la primera, como gobernador de Buenos Aires, entre 1756 y 1766, es anterior a la creación del Virreinato del Río de la Plata. En esa etapa, Ceballos lidera una expedición militar que en 1762 va a conquistar Colonia del Sacramento. Colonia de Sacramento es un asentamiento portugués que los españoles conquistan pero que vuelven a perder, etcétera, etcétera, hasta 1777. A pesar del éxito militar, Ceballos en esta etapa no alcanza altos niveles de popularidad como los que va a tener en su segunda etapa en la región. El hecho de haber tenido un rol fundamental en la recuperación de los territorios que encontraban los portugueses y de Colonia es evidente que fue un impulso fundamental para que él terminara convirtiéndose, bueno, en el primer virrey del virreinato que se acababa de crear, el Virreinato del Río de la Plata, pero digamos que él ya venía de una carrera muy larga, militar y burocrática, y además de un origen de una familia que era aristocrática, una aristocracia media por lo menos, y por lo tanto digamos que lo militar no es más que un elemento más que consolida una carrera que tenía otros argumentos importantes. Se empiezan a transformar también en actores políticos, porque ya el cargo de virrey no solo era el cargo político, sino que era un cargo militar. Entonces el virrey es el jefe político del Río de la Plata, pero también es el jefe militar. Y en tanto y en cuanto haya una emergencia militar, el virrey va a tener que ocupar un lugar de destaque en ese aspecto. Ceballos se va a encontrar con altísimos niveles de popularidad. Ceballos se transforma verdaderamente en un prócer para la población de Buenos Aires. Algunos indicios que muestran de esto es que cuando Ceballos retorna a Buenos Aires luego de conquistar definitivamente Colonia del Sacramento en 1777, lo reciben las principales corporaciones de la ciudad, como el Cabildo, que en la primera etapa habían resistido su liderazgo, y también los sectores populares, con poemas que lo comparan con Julio César, con los grandes generales de la historia. Buenos Aires, 1806. Un pequeño ejército británico ataca la ciudad. La defensa fracasa y la capital cae en manos de los invasores. Aún no han llegado las reformas borbónicas de la milicia al Río de la Plata.
Es una de las últimas regiones en implementar la reorganización de las milicias de toda América. La corona española suma oficiales criollos de clase alta, buscando que la defensa del territorio forme parte de sus propios intereses. El entusiasmo y el temor a sufrir un nuevo ataque provocan una convocatoria masiva. Casi todos los hombres de edad adulta en Buenos Aires se suman a la formación de nuevos cuerpos milicianos voluntarios. La victoria de las tropas de Santiago de Liniers vaticina un gran cambio. Los oficiales son elegidos por las tropas y se crea una relación fluida entre los designados, miembros de estratos sociales con influencia y los alistados, que pertenecen a los sectores populares. El cambio del esquema militar es inminente. Justamente lo que muestra las invasiones, en cierto sentido, pensando en la cuestión militar, es la incapacidad de esa estructura militar previa para poder enfrentar una fuerza que finalmente no era tan importante como la que venía con los ingleses que van a hacer la invasión, ¿no? Es decir, que había una estructura militar muy débil, que fuera capaz de mantener el orden interno, pero también de enfrentarse con poderes externos. Buenos Aires, al saberse amenazada, al saberse deseada por una potencia como Inglaterra, y también al saberse victoriosa porque había protagonizado un hecho interesantísimo, importantísimo para nuestra historia, que como fue el haber improvisado un ejército, ¿sí? Improvisado milicias en función de sacarse encima ese dominio inglés. Lo que hace entonces es ponerse en la tarea de producir milicias que efectivamente puedan resistir nuevos intentos de invasión. La reconquista, digamos, la va a organizar fundamentalmente Liniers con una serie de apoyos, y el resultado después de esa reconquista y de la amenaza de una nueva invasión inglesa, que efectivamente se va a producir al año siguiente, se va a resolver a través de la formación de una convocatoria masiva a conformar milicias urbanas fundamentalmente y también en partes rurales, que va a cambiar radicalmente el peso de los cuerpos militares en la sociedad local. Ellos fueron los que defendieron la capital del virreinato cuando el virrey escapó. Ellos fueron los que recuperaron la ciudad, los que la defendieron posteriormente y los que tienen derecho ahora a empezar a definir políticamente cuál va a ser el camino que se va a seguir. 1808. Los franceses invaden España. El rey Fernando VII es apresado. El imperio español está en crisis y las comunicaciones entre la metrópoli y las colonias son esporádicas. Los oficiales milicianos porteños obtienen entonces un poder único en la región. Cuando el Grupo Peninsular en el Cabildo de Buenos Aires intenta formar una junta de gobierno, a imitación de las de España, luego de la invasión napoleónica, por supuesto en nombre del rey español, pero las milicias porteñas se oponen y defienden al virrey Liniers. Y la movilización política de los milicianos es muy intensa y va a ser el modo principal, no el único, pero es el modo principal de participación de los grupos plebeyos en la disputa política. Sobre todo aliándose con alguna facción de la élite enfrentada a otra. Desde 1806 hasta el 25 de mayo, las milicias porteñas tienen un rol central en la vida política de la ciudad y en última instancia del virreinato, porque lo que ocurre en el 25 de mayo es una transferencia del poder desde las autoridades españolas, desde las instituciones del imperio español, a una junta de gobierno autónoma que, si bien gobierna en nombre del rey, va a tomar decisiones propias, ¿no? Digamos, no es la independencia, estamos a un paso. Y en ese traspaso del poder o de la soberanía y la formación de una junta autónoma, las milicias como factor de presión tienen un rol central. Mayo de 1810. Una nueva etapa comienza.
el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros es obligado a renunciar. La primera junta es presidida por Cornelio Saavedra, jefe de uno de los cuerpos milicianos más poderosos, los patricios. 4 días después, una de las primeras decisiones de la junta es convertir las milicias porteñas en un ejército regular que asegure que todas las provincias acaten lo decidido en la capital. Desde entonces, el 29 de mayo se conmemora el Día del Ejército. Cornelio Saavedra, que va a ser uno de los más destacados representantes, de los más destacados voces, ¿sí?, y actores de ese cabildo, ¿sí?, abierto de mayo de 1810. Por lo tanto, quizás no estaban sus patricios en ese cabildo, pero sus patricios en gran medida estaban representados por él. El 29 de mayo, una famosa proclama que redacta el secretario de Guerra, que era Mariano Moreno, y es considerada el acta fundacional del ejército argentino, se convoca a toda la población masculina a organizarse en milicias para alistarse para lo que va a ser la guerra. En mayo de 1810, el ejército regular del imperio en el Río de la Plata está tremendamente disminuido, y de lo que hay, que es muy poco, que son menos de 2.000 efectivos, están en un 95% ubicados en lo que hoy es el Uruguay. O sea, en Buenos Aires no hay más de 300 soldados del ejército regular. A partir de allí, el Río de la Plata, que la ciudad de Buenos Aires ya venía de una gran militarización por la invasión inglesa, extiende esa gran militarización al resto del virreinato del Río de la Plata. De alguna manera, en la década del 10, va a seguir habiendo, obviamente va a seguir habiendo siempre una estructura miliciana que va a ser muy importante. Lo que pasa es que las milicias ahora son distintas a las milicias coloniales, porque ahora los vecinos son cada vez muchos más. A partir de este momento, se establece una lucha entre los que adhieren a la Junta y aquellos que se le oponen, que más tarde serán llamados realistas. Es el comienzo de una guerra que durará 15 años y llevará a la independencia de un nuevo país, separado de la monarquía española. Un conflicto que les dará a los militares un nuevo lugar en la política. La presencia de la guerra en la vida cotidiana es permanente. La actividad militar cobra por entonces un gran prestigio. Desde 1811, los gobiernos revolucionarios intentan aumentar la profesionalización del ejército. Los oficiales dejan de ser elegidos por las tropas y el nivel de disciplina aumenta. En este contexto, algunos antiguos militares de carrera como Juan José Viamonte se vuelven importantes por su alta preparación respecto de los jefes de milicia. Del mismo modo, cuando en 1812 llega desde Europa un grupo de oficiales, entre los que se encuentran Carlos de Alvear y José de San Martín, muy rápidamente son nombrados en cargos de alto rango por su saber técnico y por la experiencia adquirida en las guerras napoleónicas. Pero la importancia de la preparación técnica y de la disciplina no es fácil de inculcar entre militares que, sobre todo, resaltan la valentía como virtud. La popularidad de los militares aumenta y se convierten en el grupo más poderoso de la sociedad revolucionaria. Muy pronto actuarán en la nueva vida política. Bueno, luego de la revolución, lo primero que hay que entender para pensar en el tema de los cuerpos militares es que la revolución implica el inicio de un largo periodo donde la guerra va a ser prácticamente el centro de todo. Toda esta transformación que se empieza a dar en la organización militar a partir de la Guerra de la Independencia y de la Guerra Civil genera una transformación o un quiebre con cómo era la forma anterior, en la etapa colonial. Fundamentalmente con que ahora la pertenencia a alguna organización armada, ya sea regular o de guerrillas, una milicia, generaba o podía generar un ascenso social en los protagonistas. Esos jefes militares tienen rápidamente, además de su responsabilidad militar, responsabilidad política. Ganar una gran batalla era rápidamente pasar a ser un hombre político de relevancia. Belgrano probablemente lo pudo ser después de las batallas de Tucumán y de Salta. Lo que pasa es que rápidamente las otras dos batallas destartalaron esa construcción. Güemes lo es en Salta y lo es fundamentalmente, y por eso llega a ser gobernador, porque tiene el beneplácito, tiene el apoyo, tiene el carisma frente a esas multitudes
gauchas que lo apoyan, y esa es una reserva política de primer orden. Es decir, hay un doble rol de comandante de milicias y, en este caso, gobernador, ¿no? Lo que hace entonces Güemes es producir una enorme militarización de esas masas rurales. Masas rurales que muchas veces eran simplemente trabajadores, peones. Con lo cual tienen un papel central en la organización que no se termina con la guerra de la independencia, sino que seguirá después. Durante la Guerra de la Independencia, iniciada en 1810, los jefes militares intervienen activamente en el escenario político. Sin embargo, la aparición de un espíritu de cuerpo entre los oficiales no se traduce en una intervención política como grupo unido. El ejército no toma una postura como institución, sino que los jefes militares participan, según sus intereses y creencias, en los distintos grupos políticos en los que está dividida la sociedad revolucionaria. Ante la falta de leyes que regulen el acceso al poder, las disputas se hacen frecuentes. Las tropas se movilizan. Los conflictos entre las distintas tendencias revolucionarias son protagonizados por militares, pero también hay presencia popular. Abril de 1811. Una multitud apoyada por los cuerpos militares presentes en Buenos Aires exige cambios en la Junta de Gobierno. Apenas un año después, José de San Martín y su tropa obligan al primer triunvirato a renunciar. La participación popular y las milicias reorganizadas vuelven a protagonizar una fuerte rebelión. En 1815 hacen caer al director supremo, Carlos de Alvear. El ejército y la milicia son espacios donde los hombres de origen popular, soldados voluntarios o forzados, hacen su primera experiencia política. Protagonizan motines por falta de pago, maltratos o contramedidas consideradas injustas. Milicias movilizadas y tropas regulares movilizadas, generalmente cuando hay dificultades para pagarles, hay un problema adicional, que es cómo se mantiene un ejército al que no se le paga y no se le alimenta. Esto es muy claro en la época de la Revolución y durante toda la mitad del siglo XIX. ¿Cómo se hace? A través del botín. La tropa se remunera a través de lo que se reparte del botín de los vencidos. Belgrano dice: quise formar un batallón con muchachos del comercio, o sea, de familias bien, y no pude, no hubo manera. ¿No? ¿Por qué? Porque no eran ellos los interesados en sumarse al ejército. Los que estaban interesados en sumarse al ejército eran las clases populares, el bajo pueblo, como se suele decir. ¿Por qué estaba interesado? Y por un lado hay una hipótesis que puede ser una hipótesis virtuosa, por el ardor patriótico. Pero por otro lado hay otra hipótesis que es muy concreta y material: se les pagaba. El fenómeno militar se convierte en un fenómeno, diríamos, total prácticamente. Hay algo de la constitución de lo nacional como identidad, como imaginario, que mucho tuvo que ver con el dinamismo de una revolución que hizo que biografías personales que quizás estaban destinadas a circular solamente en un lugar, ¿sí?, se entremezclaran, se movieran, se desplazaran. La lucha que llevará a la independencia comienza en Buenos Aires con la Revolución de Mayo de 1810. Pero la guerra se expande por todo el territorio. Logra que habitantes de zonas tan distintas y apartadas compartan el deseo por la emancipación y que comience a surgir de a poco la idea de una pertenencia común. Un efecto político a largo plazo que puede verse claramente reflejado en la conformación del Ejército del Norte, donde combaten juntos cordobeses, salteños, orientales, porteños y tucumanos. Así, este conflicto armado se convierte en una larga lucha por la independencia y al mismo tiempo es el primer paso en la construcción de la identidad argentina.